Bienvenidos a Poncho Morado Podcast en su tercera temporada, donde la cultura es una merienda divertida, compartida, y en este caso con mi hermana y mi comadre Anita Valdés Duval. Hola, Anita. Hola, Angélica, contenta de estar aquí contigo, siempre juntas. Más de 100 años de amistad para comentar 100 años de soledad. Este espacio, como ustedes saben, llega a ustedes gracias al Banco Popular de la República Dominicana en su 60 aniversario. ¿Por qué invitar a mi querida amiga, bueno, porque es mi amiga, a este episodio, pero con este tema en particular? Ustedes sacaron una canción que decía, saber mecánica, saber herrería, le gusta, pero, más o menos, bueno, nadie que tenga menos de 25 años dice, ¿qué es lo que ella está cantando? Pero los que son compañeros generacionales de Anita y mío se recordarán de esa canción. Bueno, Anita es como, describe el cantante a una mujer. Es ingeniera de profesión, historiadora, restauradora, decoradora, una artista del arte culinario, una artista belenista de la artesanía, una lectora voraz, una de las personas más cultas que yo conozco y una de mis grandes hermanas, tan hermana mía como Leticia Mandita. Bueno, hola, Anita. Ay, se me aguaron los ojos. Y ella no es así muy llorosa que digamos. No, exactamente. Muchas gracias por haberme invitado, Angélica. Tú sabes que yo no soy de estas cosas de los medios. Pero la convencí, sí, créanme que dio trabajo. Exacto. Tengo como 1 año y medio atrás de ella. Pero nada, hacemos lo que podemos y algo que compartimos y es una base de nuestra amistad, aparte de la condena de los Novoa, de los Duval y de los Duval, compartimos una curiosidad inmensa por todo lo que nos toca. Y eso es válido para ti, que la parte de la literatura, el derecho, el cine, coincidimos en eso, que la curiosidad no se acaba. Ustedes están viéndola hoy frente a las cámaras de Poncho Morado, pero Anita es Poncho Morado como dice Julio, Anita y yo somos la única figura que hemos he trabajado más de una vez en las producciones de Poncho Morado, y es así porque pues mi amiga siempre me ha acompañado en cualquier aventura que a mí se me ocurre. Desde apadrinar a mi hijo, a nuestro querido Hugo Sebastián, pero además en una ocasión yo le dije, Anita, yo como que quiero hacer un cortometraje, y ese fue nuestro debut en estos mundos, hicimos Concha. Anita hizo un trabajo más que profesional en diseño de producción, un trabajo que le invito a ver, está en la página web de Poncho Morado Films, está en la liga que te lleva hasta el corto Concha, donde podrán ver el fabuloso trabajo de diseño de producción que hizo Ana, que resultó ganador del mejor diseño de producción en el Festival Mujeres en Corto de ese año, que fue el 2013, si mal no recuerdo. Pero también Anita colaboró en Carta Malva con importantes investigaciones que tuvimos que hacer. Estaba yo en México, pero del lado del Archivo General de la Nación, donde ella también, se me olvidó mencionar ese trabajo importante, donde Anita se formó en el área de restauración, conservación de documentos, pero también de inmuebles. Lo de inmuebles, eso me viene de la ingeniería. Acuérdate que yo he trabajado toda mi vida con el arquitecto Pérez Montaz, y también viene mi formación de patrimonio inmueble. O sea que yo trabajo en patrimonio inmueble, las dos cosas. Que no se nos olvide, ahora que tú mencionas a don Eugenio, un saludo para don Eugenio y doña Angélica, pero además nosotros somos un cuarteto en realidad de las 4 mejores amigas. Soraya Pérez, hija de don Eugenio, y Ana Portela, un saludo hasta allá en Miami. Esas son, como la describí una vez en el artículo de acento, mis maestras alejandrinas, porque cuando yo era una tiguerita de 12 años que solamente sabía de películas, me encuentro con estas amigas que me dicen, pues no, tú tienes que leer, y me enseñaron el gozo de la lectura. Y yo entonces compartí un poco sobre cine, y ahí hemos sellado una amistad de muchos años. Y hablando de años, vamos a explicarlo de por qué más de 100 años de amistad, para entonces pasar al tema del día, que es 100 años de soledad. Resulta que cuando nos graduábamos,
la promoción de primaria, la graduación para pasar, nosotros estudiamos en el Colegio Santo Domingo y eso era un gran evento porque tú pasabas del edificio Santa Catalina al edificio Nuestra Señora de Altagracia. Nuestra Señora de Altagracia, que era de la secundaria, las chicas grandes, eso era un salto de rana. Y el día de la graduación, de la ceremonia, bueno, yo voy con mi papá y mamá, como todo el mundo, y el discurso de la promoción, adivinen quién lo dio, Anita. Cuando mi papá vio a esa niña y oyó esos apellidos, Valdés Duval, el último sobre todo, le despertó una chispa en su corazón y me dijo así con el dedito, como decía don Guaroa, mire, usted tiene que ser amigo de Ana Patriz Valdés Duval, porque Ana Patriz Valdés Duval es hija de doña Evalina Duval, y que era mi compañera de estudio desde chiquitica en Neiva, que era su Macondo, nuestro Macondo familiar. Y después tu mamá, Anita, ya estábamos en secundaria, un día que estábamos haciendo un trabajo de semana cultural ahí con las cartulinas, con todo el grupo, Lilian, Alejandra, Claudé y todo el grupo. Doña Evelina, yo le hago el cuento de que papi marcó la amistad nuestra y me dice, lo que tú no sabes es que esa amistad es cíclica porque tu abuela Encarnación y una de tus ascendientes Duval, no sé si sería tu abuelo o tu abuela, el abuelo, eran también compañeritos del colegio allá en el pueblo, en el Macondo nuestro, de modo que el caso nuestro es como cíclico, tipo los buen días. Pero además es un deleite conversar con alguien con tanta riqueza, es justo decirlo, intelectual, artística como Anita, pero también la sensibilidad humana que ella tiene para analizar tanto la novela como la teleserie, un tema que, por supuesto, ocupa nuestra atención en estos días. Anita, ¿qué edad tú tenías cuando leíste 100 años de soledad por primera vez? Yo tendría como algunos 18, 17, no, antes fue 17. O sea, todavía en el colegio. En el colegio, porque a mí quien me despierta el amor por el realismo mágico fue un cuento que nos leyó Isabel Mesa. Nuestra maestra, Isabel Mesa de María Hernández. No sé si recuerdas, sí, era aquel cuento de Cortázar, sí. De donde se enredaba en un pullover. Exactamente. Esa lectura de Isabel Mesa me dijo, yo dije, ¿y qué es esto? Entonces empecé a leer a Cortázar y evidentemente ahí se pegó García Márquez. Y ya tú leías mucho, o sea, estamos hablando Exacto. que doña Isabel era nuestra profesora en último año de secundaria, pero Anita de la primaria, primero literatura juvenil, pero ya luego un poquito más adelante, ya Anita conocía los clásicos, me consta. Claro, porque acuérdate que en mi casa yo no salía. Y doña Evalina tuvo las ideas. Yo te sacaba al cine. Sí, ese es el único paseo así que me da. Pero así pequeña, mi mamá compró todas las enciclopedias habidas y por haber, la Cumbre, Historia Universal, los Clasos, la Barça, la Aquiles. Sí. Entonces, en mis veranos, yo lo único que me dedicaba era a leer. Pero eran literaturas clásicas. Entonces, pero ya cuando y a los que nos ponían en el colegio, Valle Inclán, esa gente, por periodos, por corrientes. Zorrilla. Exacto. Pero la primera que nos da la señal de que existe algo más allá de eso es Isabel Mesa. Es Isabel. Porque nosotros también teníamos acceso a mucha literatura juvenil, que en Casa Soraya había muchos libros, sí, y no los prestábamos. Y lo de Agatha Christie, que los libros de Agatha Christie, que era el Netflix de los años 70. Y todo el mundo intercambiaba eso. Entonces tú lees 100 años de soledad, según mis cálculos, cuando el libro todavía era, por supuesto, una novela muy importante, pero todavía Gabo no había ganado el Nobel, pero sí, no. ya había un reconocimiento de él y de todo el boom latinoamericano. Sí, ya eso era un libro famoso. Porque en verdad no éramos tan viejos para cuando se publicara la primera edición de 100 años de soledad, o sea, el lanzamiento de 100 años de soledad fue en el 1967
Pero en República Dominicana, según un artículo excelente que escribió José Rafael La Antigua, sí, se lo recomiendo, excelente. Simón, ponlo en YouTube. Ese artículo maravilloso, un saludo respetuoso a esa persona que respetamos tanto, no tenemos el gusto de conocerlo. No sé si tú, pero yo no tengo el gusto de conocerlo, pero he oído su nombre tanto en estos días que he estado investigando unos temas. Y José Rafael explica que en nuestro país, ellos que eran jóvenes, me encanta porque él dice que eran jóvenes Beatlemaníacos, conocieron ese libro más o menos para 1969. Y esa edición seguramente que tú leíste fue la misma que yo vi en mi casa, y yo no lo leí en ese momento, yo lo leí después, yo lo leí como... Yo me acuerdo que yo trabajaba en Pellerano y Herrera, o sea, yo tendría 23 años por ahí, 24, y estudiaba Derecho. Y yo me escondía a leerlo tanto que me gustaba. Yo no podía, yo no quería ni trabajar hasta que yo no terminara. Pero la edición que seguro tú leíste, la clásica, que ahora quien tiene esos libros tiene una fortuna. La que tiene como unos símbolos blancos con unos símbolos azules. No, yo leí una portada suave. Verde, y que tenía un mapita de Macondo atrás. Esa no la conozco. Y sí, yo la boté. La edición original que había en mi casa, que en realidad no la leí yo, la leí mi mamá, porque resulta que mi mamá y Gabo tienen algo en común, tú sabes, Anita, que son colombianos los dos. Mi mamá nació en Colombia, aunque no de su origen era dominicano y puertorriqueño, pero mi mamá nació el mismo año que Gabo, excepto que en Barranquilla, no muy lejos, en esa región. Y para mi mamá, bueno, sí, en Soledad y todas las novelas de Gabo era como regresar a su juventud en el Caribe colombiano. Yo, la edición que conservo es la que se publicó, está bonito conservarlo, cuando él ganó el Nobel. La edición que se hace, que normalmente cuando un autor gana el Nobel, pues se tiran libros. Y tengo esa edición, que el otro día mi hermano Guaroa me dijo, préstame el libro para leerlo otra vez. Cuando vio la letra, me dijo, no, eso es para gente de 20 años. Que la letra es muy chiquita. Entonces, Anita, cuando tú lees 100 años de soledad, ya explicas que estabas introduciéndote al boom latinoamericano, y yo sé, me consta que después ya tú leíste a los demás, Rufo, Cortázar, Borges, etcétera. Pero las has leído muchas veces. ¿Cuántas veces tú has leído 100 años de soledad? Bueno, yo perdí la cuenta, pero más de 10. Para mí... 100 años de soledad es como, no tienen que ver, no sé si te criticarán o me criticarán por eso, era como mi vida. Que nos critiquen. Total, a esta edad. Total, para mí yo lo leía como anual. Para mí las 2 primeras veces fueron muy difíciles. Difíciles porque es conocer una familia. Cuando tú llegas a un sitio y te vas a relacionar con una familia, te tienes que relacionar con los primos, con los nietos, con el que se casó, con el que no se casó, con el que tuvo 2 hijos, con el que se enredó con 2 mujeres, con uno que le hicieron un escándalo. Entonces, muchas veces, esas 2 primeras veces, yo tenía que volver para atrás y decir, pero ven acá, espérate. Y entonces ubicarme en quiénes eran quiénes y qué era lo que, primero la situación de esta familia a través del tiempo. Ya después, en los siguientes años, era como la Biblia. Ves que cuando tú estás en desánimo o con ciertas preocupaciones o quieres cierto, que abres la Biblia y lees el párrafo, mira, estoy desanimada, mira, anímate, hijo, porque para mí eso era 100 años de soledad. Un libro de referencia. Más de 10 años, yo creo, la última vez que lo leí, ya yo tendría algunos 34, 35 años. Yo dije, ya, está bien, ya yo me los conozco. Coincides ahí con don José Rafael, que dice que hay un momento que él dijo, ya no lo leo más, porque al igual que tú, lo hacías relectura, pero un momento dijo, yo creo que ya no necesito leerlo más. Ya está en mí. Y te pregunto, ¿por qué tú crees que este libro latinoamericano, a diferencia de otros, llegó tan lejos? Tiene tantos lectores a nivel mundial, lo tuvo al salir, los mantiene, y como hablaremos cuando hablemos de la teleserie, aunque a alguna persona le cuesta admitirlo, la serie está ayudando a encontrar más lectores, sobre todo de nuevas generaciones. ¿Por qué tú crees que ese libro
a pesar de tratar la historia local de un pueblo, de una familia en el trópico colombiano, es una historia universal, donde se puede encontrar una persona que lo lee traducido al sueco o al japonés. Entiendo que es eso, la familiaridad. Es una familia. Eso es básico, ¿no? Entonces hay una familia en Suecia, como tú dices, en Finlandia, y hay las familias latinoamericanas. Entonces, creo que eso es que lo ha llevado a traspasar las fronteras. Y sobre todo en la parte, yo no decía iberoamericana, pero en la americana, recuerda que nosotros tenemos una historia compartida. Tanto en Sudamérica, en Centroamérica, el Caribe, y sobre todo en ese final del siglo XIX y ese inicio del siglo XX. Esa era mi próxima pregunta, y ahí le voy a hacer la pregunta a alguien que sé que conoce mucho la historia de ese periodo finicular del siglo XIX y principio del siglo XX, y sobre todo cómo hubo tantos macondos alrededor del mundo, en América, pero también alrededor del mundo, porque la geografía accidentada, luego de las corrientes de los descubrimientos y los viajes, las navegaciones a través de los océanos, aunada a la falta de infraestructura y desarrollo, todo, o sea, hasta que la revolución industrial no empujó hasta conectar al mundo, que vino esto a completarse realmente hace menos décadas. Se produjeron todos esos aislamientos, y por eso el título es uno de los elementos fundamentales de esa obra y de otras obras del boom, es la soledad, como lo abordó también Octavio Paz. Y tú conoces mucho en tu capacidad profesional, por el tiempo que trabajaste en el archivo, sobre cómo se dan estos macondos locales, y cómo esa situación, ese contexto, crea estos personajes, y ahorita hablaremos más de los personajes, arquetipos de la conducta humana en una situación como esa. Exacto. Que es algo que yo creo que a cualquiera de nosotros le debe interesar, porque vivimos un mundo muy diferente. Claro. Ahí se puede ver, o sea, esos arquetipos del conservador, del liberal, de los caudillos, de la llegada del progreso, entre comillas, porque el progreso no fue más que la entrada del Estado, o sea, exactamente, eso de la compañía bananera, eran los intereses que eran comunes, y es que esa misma es nuestra historia, la de Latinoamérica, la llegada en algunos, como el de nosotros también, del ferrocarril, de las carreteras, de los hospitales, de la salud, de establecer lo que es los organismos de militares, de policía, de control. Entonces eso se le llamó progreso, pero no era más que el Estado y los intereses ya de una nación que estaba levantándose y entendiendo que su poder estaba en Latinoamérica. Y eso en tensión con las tradiciones, porque entonces las tradiciones decían, y Úrsula es un personaje meridiano para entender ese eje de la historia, es que a mí no me interesa, o sea, hay una escena del libro y también de la serie que es muy graciosa, porque después de muchas horas de estudio, José Arcadio Buendía descubre que la Tierra es redonda, y ella, su esposa, se molesta porque le lleva esas tonterías a sus hijos, a la cabeza de sus hijos. De modo que es algo que también todavía hoy uno encuentra en nuestra sociedad, la resistencia al conocimiento, y algo así como muy atávico. Claro, porque recuerda que Úrsula era una matrona. Entonces ella lo que quería era el día a día y el control de su familia y el progreso de su familia como ella lo entendía. O sea, era que trabajaran, que produjeran dinero y lo externaba de esa manera. O sea,
Es que las mujeres somos las que estamos pendientes de eso. De que vean acá, y qué vamos a comer hoy, y dónde está el dinero para mañana, y qué y cómo tú vas a buscar cómo vivimos, y eso es Úrsula. ¿Entiendes? Por eso es que es el hilo conductor principal en la historia, desde el principio hasta el fin. Porque ella no se preocupaba que si llegaba el tren, o que si llovía, o que si... No, a ella no le interesaba a ella. Lo que le interesaba era que su familia funcionara, fuera funcional, con todo, cada quien con su locura, pero que funcionara de alguna manera, que les mantuviera comiendo con cierto nivel. Fíjate que ella cuando las muchachas están ya creciendo, le quiere remodelar la casa. Y eso mismo pasó en nuestras casas. No, seguro. Y eso fue... Anita, te voy a recomendar, te lo voy a mandar ahora cuando terminemos, un trabajo que publicó mi queridísimo amigo Cristóbal Rodríguez sobre su papá. Ay, Cristóbal, tú sabes que yo te voy a traer aquí, pero dame unos días. Tenemos ya un plan, lo hemos hablado con otro amigo del mío. No voy a decir más nada, pero se llama Guillermo Sterling. Es de un programa sobre poesía que vamos a hacer. Cristóbal escribió un trabajo sobre su papá donde describe de una manera hermosa cómo ese señor se dio cuenta cuando sus hijas iban creciendo que su casa quizá no era tan apropiada para recibir enamoradito, y cómo él con sus manos remodela ese hogar. Eso hay que leerlo, léanlo todo. Le voy a poner la referencia también en el YouTube del nombre exacto del trabajo de Cristóbal. Anita, yo sé que tú eres una lectora que está familiarizada con Kafka, con Proust, con Faulkner, pero vaya, y hay mucha discusión sobre el género literario que se llama realismo mágico. Primero, hay quienes entienden, incluso autores como la propia Elena Garro, fue una representante de ese movimiento, que esa es una etiqueta comercial de algo mucho más importante. Otros que dicen, bueno, no, pero realmente esto no se inventó en Latinoamérica, ya había vanguardias en estos autores que antes mencioné, donde embeben gente como Gabriel García Márquez. Pero bueno, él tiene su estilo, tiene su forma literaria. ¿Qué podrías decir sobre el estilo de García Márquez? Quizá la pregunta puede dividirse en dos partes. Respecto de otros representantes del boom, incluso puede ser tus gustos, porque aquí no estamos tratando de hacer algo... no estamos descubriendo el agua tibia. No. Esto es un programa para compartir de nuestros gustos, pero no pretendemos hacer crítica ni literaria ni cinematográfica sobre las obras. Pero, por ejemplo, comparando este estilo de García Márquez con otros, como el de Rulfo, el de Borges, Onetti y otros representantes del boom, no lo puedo decir muy rápido, porque Simón dice, espérate, mami, que tú mencionas a mucha gente, y después cuando tengo que poner, tú buscas una foto, Simón, donde esté todo lo del boom, y ya tú vas a saber de qué yo estoy hablando. Primero, en términos de gusto, ¿tú eres más de Gabo que de cualquiera de los otros que menciones? Indudable. Yo soy de Cortázar y de Gabo. Más ¿sí? de Cortázar que de Gabo. Tengo que confesar que yo me he vuelto medio borgianita después de vieja. Sí. Pero sí, por supuesto, también Rulfo. Rulfo, claro, eso es un clásico. Pero como que a Gabriel García Márquez yo como que no lo quiero ni clasificar, sino dejarlo como en categoría aparte. Y como explicó alguien aquí, no me acuerdo si fue Basilio Belliar, realmente, sí, creo que fue cuando hablamos de Octavio Paz, Gabo era un hombre, ¿sabes?, que vivía en México en un momento, y ellos eran amigos toditos, a veces eran enemigos como con Vargas Llosa, pero no era un hombre, alguien nos explicó por aquí, por ejemplo, de la cultura de un Vargas Llosa, no es que fuera un hombre menos culto, pero que tenía hasta otro estilo de vida, era un hombre más amigo de menos aspiración. Como del encuentro familiar y con los amigos, pero tú te sientes muy leal a Gabo. Sí. Yo entiendo que Gabo tropicalizó todas estas cosas de Kafka y de Faulkner. Él lo convirtió nuestro. Él aprovechó o se inspiró en ese siglo XIX,
realmente, refiriéndome a 100 años de soledad, pero también a sus otras novelas, aprovechó la historia común de Latinoamérica y aprovechó la cotidianidad no del citadino, sino de las ciudades, las segundas ciudades y del campo, y de esa naturaleza de las regiones del campo. O sea, de ver la vegetación cerca del mar, esa insularidad nuestra, que por ejemplo yo la asocio cuando José Arcadio va cerca de... pero el mar está allí mismo. Entonces, que estamos cerca del mar, pero no, a veces no llegamos, Colombia adentro, por ejemplo. Uh-huh. Y yo creo que ese fue el éxito de Gabo. Y soy fiel a Gabo. Yo he leído todo de él. Y siempre digo que de 100 años de soledad, casi todos los libros que he escrito después son spin-off de 100 años de soledad. Sí, es verdad. Yo creo lo mismo. Y sabemos que 100 años de soledad aparece a veces en números más bajitos, otros quizás en números más altos, en los listados que hacen de, por ejemplo, 100 mejores libros del siglo XX. Los que hay que leer antes de morirse. Pero de los que tú has leído escritos y publicados en el siglo XX, que yo sé que tú has leído muchísimo, ¿cuáles tú pondrías cerca? No quiero decirte que haga un ranking, sino como mencionas, sí, donde tú crees que por donde anda 100 años. No, ni película lo hago, Angélica. ¿No te gustan los rankings? No me gustan. Oye, yo siempre, y eso lo hago desde que estudié Le Français la Vie con Marco Boni. No sé si tú recuerdas que dice que la pintura es como la música. La pintura es como la música. Tú lemo, tú lempa. Exacto. Qué botella. Uno no puede decir la comprendo o no la comprendo. Simplemente me gusta o no me gusta. Eso es así de simple. Y siempre lo aplico a la literatura, al cine, a todo. Pero tú tienes más libros fundados. Me lo has recomendado algunos. Pero ese siempre lo asocié a ti. Desde que dieron la serie dije, no, yo sé que voy a invitar a Anita, porque fuiste la primera persona que yo recuerdo realmente, o sea, en mi experiencia personal, que me instó a leer la novela, cosas que te agradezco. Entonces, más o menos creo que hemos cubierto lo que queríamos tratar sobre el libro, que lo único que queremos, señora, vayan a leerlo, ahora está en todas las librerías, y esto gracias a que la teleserie ha provocado un interés. Leí un artículo donde se señala que las ventas solo en Colombia se han multiplicado un 300%. Okay. Qué bueno. Y leí un artículo así que escogido rápido, donde vi que, como la serie venía en Japón, hicieron una edición de bolsillo. Alguien dirá, ¿una edición de bolsillo ese año se le da? ¡Qué crimen! Bueno, resulta que nuestro Pedro Enrique Ureña fue el que trajo el formato de libros de bolsillo a nuestra región, convencido don Pedro, ¿te acuerdas? En la época que él estuvo en Editora Lozada y eso, de que hacer una estrategia de cultural y de atracción y de desarrollo de la capacidad lectora muy buena. Entonces, vamos a hablar de la serie. ¿Te gustó la serie? Me encantó. ¿Te encantó? A mí también. Sí. A mí también. Eso he leído y he visto que hay opiniones encontradas. Entonces, yo lo veo desde un punto de vista muy sencillo. Otra vez te parto de Marco Boni. Para mí la literatura y el cine son dos cosas diferentes. Entonces, contrastarlas muchas veces uno corre el riesgo de estar comparando manzanas con peras. El cine tiene sus ventajas y sus limitaciones. La literatura también. La literatura tiene tal vez hasta tiene el límite del escritor, o sea, de lo escrito, pero tiene un potencial que
que es inimaginable, que es la mente humana. O sea, tú haces tu propia película del libro. Y como tú la quieras desarrollar. Y qué tan rápido tú o qué tan profundo son esas escenas en tu cabeza. Quiere decir, Anita, qué buena explicación, que un libro se completa con el imaginario del lector. Además, otra cosa que dijiste, un libro normalmente, casi siempre es autoría de una sola persona. El cine, como decía don Federico Enrique Graterol, es de las bellas artes, aquella más industriosa. Otras lo son también, pero comparado con la escultura, la pintura, el teatro quizás es un poco industrioso, pero ninguno como el cine. El cine es una producción, como yo siempre digo, como hacer un edificio de 4 pisos. Mínimo hacer una película de esa categoría. Bueno, en el caso de esa producción era como hacer un gran mall. Y además de que es una obra colegiada, o sea, hecha por muchas personas, realmente el espectador tiene una posición pasiva, porque no te puedes imaginar ni a Macondo ni a Aureliano, porque te lo están dando todo. Te están dando, lo único que no ha hecho el cine todavía es darte los aromas, pero eso no está muy lejos. La inteligencia artificial se va a encargar de eso. Pero después la experiencia sensorial está en manos de los realizadores y te queda una actitud pasiva. ¿Crees tú que eso es lo que hace que personas muy amantes de la literatura prefieran, y se respeta eso, no ver las películas, no se sienten cómodos, porque no es su medio favorito, digamos así? Sí, yo entiendo que eso es lo que tienes que ver. Y lo que te comenté, o sea, en mi experiencia, en mis gustos particularmente, yo puedo leer y después tener la capacidad de ver la película, y tal vez lo único que yo te compare sea la adaptación del guión, más nada. Vamos a hablar de eso en este caso, empezando por el guión. Como tú habrás visto, fue una selección, claro. Estamos viendo solamente una parte. ¿Cuántas temporadas van a hacer ellos? No está claro todavía, pero sabemos que mínimo 2, por lo menos van de los 100, van como 50 años de soledad. Hablemos primero de con lo que nace una película, es con el guión. Escuché a algunos de los guionistas que trabajaron que fue un proceso muy largo, de muchas mesas de discusión para encontrar incluso los diálogos, porque el libro no es muy dialógico, sino es más bien narración, así como lineal. Sin embargo, ellos invirtieron el orden de algunas historias, y voy a decir una, porque ya la serie tiene muchos días. La historia, aunque empieza con el famoso y medias res de cuando Aureliano Buendía estaba frente al pelotón de fusilamientos, recordó. Eso lo respeta de la obra, porque así que empieza la novela también, pero después entonces se va hacia el origen de Macondo, es decir, cuando Úrsula y Aureliano se conocen, se enamoran, y no cuento más para no ser spoiler de quien no conozca el resto de la historia. Sin embargo, el libro lo he venido disfrutando en el Parque Mirador, en audiolibro. No empieza de esa manera. ¿Te parece que para el cine fue una buena elección hacer esos cambios y cualquier otro que tú hayas notado? Claro. Recuerda que está dirigido. Yo entiendo que esa teleserie, o sea, está dirigido a un amplio público, tanto lector de la obra original como a los nuevos. Entonces, a los nuevos es una descripción lineal y lo ubica inmediatamente. Sí. O sea, le dedica un capítulo a que sepa, bueno, estos eran estos muchachos. La precuela. Y claro, y hasta me gustó que hasta con actores diferentes, actores jóvenes, porque es que en la vida de una persona me gusta esto de que antes hacían, qué sé yo, la vida de Lincoln, y buscaban un solo actor y lo ponían joven, después le ponían viejo y el mismo actor. Pero ahora ya como que el cine dijo no. Vamos a buscar 4 Aurelianos, el niño, el adolescente, el adulto, porque realmente en la vida los seres humanos pasamos por muchas metamorfosis. O sea, ¿qué te pareció bien? Otra cosa que te pregunto,
ya sobre el guión. Bueno, el guión tiene escenas cotidianas, ¿verdad? De la casa y la familia, pero también tiene escenas muy épicas de guerras y de conflictos políticos y, por supuesto, las que son de expresión de realismo mágico y de todo este aspecto fantasmagórico que tiene la obra. ¿Qué te pareció el trabajo ya de cinematografía, diseño de producción, para llevar todos esos elementos que Gabriel García Márquez describe? Porque tú en ese libro encuentras lo que comían, lo que sembraban. Si bien él no describe tanto a los personajes, pero da señales de su carácter, como por ejemplo José Arcadio Hijo se parecían algunas cosas a su papá, pero en otras no. ¿Qué te pareció? ¿Cómo tú sientes ese bordado que hicieron esos realizadores? Yo entiendo que ellos hicieron su trabajo. Ellos hicieron y transmiten, cada uno de los personajes transmite la esencia del personaje, del libro. Aureliano es fantástico. Se parece a Duarte. Claro. El actor se parece a Duarte. Sí, al cuadro de Duarte. Úrsula. Ellos transmiten a su personaje, a quien representan. Y los que me sorprendieron, o te pregunto si a ti, a ver si fue el caso, por ejemplo, cuando regresa José Arcadio, yo no esperaba, no lo voy a decir como lo sentí, yo esperaba un actor tan buen mozo, José Arcadio era tan apuesto, pero después dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, no es que no me lo estaba manejando, pero me encantó el actor que eligieron, la forma en que lo interpretan, porque eso le da cabida al personaje a entender por qué esa chica, Rebeca, se volvió loca. Yo decía, se encandile, dijo Anita, se volvió loca. Exacto. Yo lo hubiera, sí, eso yo lo hubiera puesto un poquito más alto. Hubiera buscado un personaje más, y con más cabello, con más pelo. Pero creo que ahí ellos se dieron, porque hay quien dice, no, porque es una producción de Netflix. Sí, y quien lo dice tiene su base, porque creo que es un personaje por los tatuajes y eso, para atraer al público más joven. Yo creo que eso fue lo que me pasó, que cuando yo vi sus tatuajes y eso, como no, o sea, pues como estamos en el siglo XIX, pero después dije, bueno, sí, pero en el siglo XIX, en barcos por ahí, por Japón, digo, ni siquiera se llamaba Japón en esa época, ¿cómo era que se llamaba Japón en la antigüedad? Ahora se me olvidó el nombre. Navegando por los océanos, por el Siam, como eran los nombres de los territorios asiáticos antes, ¿por qué no iba a llegar? O sea, sí que me pareció un juego entre el espectador de hoy y lo que trae el libro, y creo que fue una licencia creativa interesante. ¿Qué te pareció la recreación del pueblo? La inicial, yo la veo, la parte inicial del pueblo, yo creo que es en el primer capítulo, está muy pulido. No es que 5 gente acaban de llegar y la madera tan torcida. Te lo digo ya como ingeniera. Okay, eso es importante. Y la madera tan torcida y la tabla que aparezca, o sea, las veo muy pulidas. O sea, es una terminación muy pulida, sobre todo las viviendas. Ya o sea, que desde ese punto de vista lo sentiste demasiado producido. Exacto. No producido, terminado, pulido. Porque si hubiera puesto las tablas, también está producido, Angélica. Okay. Lo que pasa es que hubiesen usado cosas más rústicas. Okay. Vamos a decirlo así. Pero ya para cuando el pueblo progresa, pues sí, está muy bien logrado. Hay una escena, hay una segunda planta que se ve que es una fachada nada más. No sé si tú te diste cuenta. Bueno, pues sí, nada más se ve que es la tabla, que es una casa de 2 pisos. Después te la enseño. Pero me la encuentro muy buena, o sea, tiene hasta el mínimo detalle. Y ya, por ejemplo, y sobre todo esas galerías interiores, siguiendo las costumbres o las construcciones que trajeron los españoles del patio y los patios interiores, eso es fiel. Eso es fiel. Y ya después cuando Úrsula remodela las casas, o sea,
el mobiliario, el día a día, la cocina, todo eso está fantástico, hasta el mínimo detalle, las cuestiones y de la calle, los bultos, el mercado, todo eso es fabuloso. Fabuloso. Sí, porque en el libro el narrador describe que José Arcadio Buendía diseñó ese pueblo de modo que todo el mundo tendría el mismo acceso, el mismo sol, el mismo nivel de acceso al río. Entonces, sí era una planificación urbana que está reflejada en la película. ¿Qué te pareció, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? El Salón de Alquimia de José Arcadio y de Melquíades? No, eso era como... Ese fue mi set favorito. Sí. Bueno, baja que otra vez volvemos a las comparaciones. La de la cabeza y la tele. Yo me lo imaginaba un poco más pequeño, pero era... Bingo. En el libro, yo estaba oyendo esta mañana en el parque esa parte, en el libro es escrito como más pequeño. Ahí de nuevo, las personas que dicen, bueno, pero ¿qué hacen usted para atraer al gran público de Netflix? Sí, esa fue una. Porque ¿cómo se llama? El cuarto de alquimia es enorme en la película. Y en el libro era un cuartucho. Otra pregunta que te hago, de las casas me llamó mucho la atención la de, donde vivía o atendía, ¿cómo se llamaba? Ay, caray, la que fue la mamá de los hijos de José Arcadio y de Aureliano, ¿cómo se llama ese personaje? Petra. No, Petra no, la otra. Pilar Ternera. Ajá, ese lugar que ya se supone que es, ahí vive una persona con menos recursos, menos, uno piensa, ¿no? ¿Qué te pareció, por ejemplo, que ya ahí es un lugar más oscuro? También, ¿qué te pareció el lugar de encuentro, la taberna donde se... sí. No, la taberna, fabulosa. Entonces, lo de Pilar, yo la encuentro, hubiera sido diferente. Recuerda que también Pilar parece que bebía mucho, y parece no, bebía mucho, y tenía otra vida más disipada. Fíjate que ella, en el libro, al inicio, ella ayudaba a Úrsula en la casa. Entonces, fíjate, y ahí hay una distinción de clase. Sí. Notoria. Mientras Úrsula y José Arcadio como líder de la comunidad que lo saca para venir a fundar y a transitar ese camino para fundar Macondo, tiene otro nivel, y entonces que es un nivel mucho más alto, una clase más alta, pero Pilar se queda abajo. Fíjate que tampoco tiene un marido, en la teleserie, un marido único, y que lo que ella se dedica es a leer cartas. O sea, no es vamos a poner una industria de animalitos de azúcar, o vamos a vender en el mercado arroz, lo que apareciera. Bueno, arroz no, pero a vender algo. Plátano, o a comerciar, qué sé yo, arepas, vamos a suponer. No, ella no era una ¿cómo le dicen ahora? Entrepreneur. Sí, una emprendedora. Una emprendedora. Ella lo que hacía era leer barajas y ayudar a quien en las casas. Entonces ya ahí hay una diferencia de clase social, y eso se debe reflejar visualmente en su casa. Creo que ahora podemos hablar de lo que resulta, creo que más difícil para cualquier persona que haya leído la novela, y es la elección que hace la producción, o sea, el casting. Porque uno tiene a un Aureliano en la cabeza, y bueno, nada más que vayan y le hagan una cirugía fantástica y se lo saquen. ¿Cuáles te parecieron los más acertados? Primero, como casting, digamos, la descripción del libro para sacar, bueno, también no solamente la persona física, sino el vestuario. ¿Cuáles te gustaron más? ¿Y cuáles te sorprendieron? Te voy a decir de entrada uno que a mí me gustó mucho. El actor que hace de Arcadio me parece que es un gran actor. Para mí se distinguió entre los otros. Sí, él es muy bueno. A mí me gustaron todos. O sea, a nivel de casting, sin ver las actuaciones ya más profundo, pero entiendo que
Úrsula, que siempre va a ser un referente. José Arcadio, el viejo, no el joven, el viejo. Lo mismo Úrsula. Exacto. Los jóvenes no. Los jóvenes fueron un transitorio para llegar una concesión para llegar y para que el público joven se identificara con los personajes mientras fueron jóvenes y bueno, ya se pusieron viejitos, pero ya yo los quiero. Remedio. ¿Te gustó Remedio? Remedio me gustó. Y Amaranta. Amaranta hubiera querido algo más firme. Ay, Dios, tú y yo nos parecemos. Porque yo me quedé un poco como, no sé, vamos a esperar porque ella sigue. Y vamos a ver cómo envejece. Porque siempre pasa con 100 años de soledad que cada lector recuerda un personaje más que otro. Mucha gente recuerda a Úrsula, porque es que Úrsula es muy importante. Mucha gente recuerda un personaje que todavía no ha llegado, pero todo el mundo menciona a Mauricio Babilonia porque es un personaje. Claro. O Remedio la Bella, que ya salió Remedio, todavía no. Todavía. Pero Amaranta siempre se me quedó. Sí. Fue de las que a mí se me quedó, sobre todo porque es el ensayo del autor sobre la soledad, pero una soledad por elección, por su temperamento, claro, por sus complejos. Es un personaje muy interesante. Y la actriz me dejó un chique. Floja. Me dejó esperando. Mira, yo te voy a hacer una confesión. Cuando yo empecé a chatear, hace muchos años que se empezaban las salas de chateo, mi avatar era Amaranta. Ay, sí, yo me acuerdo. Bueno, Amaranta es una llena de pasión, pero reprimida, con muchos miedos. Y fíjate que en un momento dado ella tenía un despertar con el sobrino, un despertar sexual, de pasión, y fíjate cómo ella lo corta, de raíz. O sea, saliendo y prejuiciando lo que sea fuese incestuoso, ella lo cortó. Ella corta a Crespi, y ya, a Gerineldo Márquez, y lo corta. O sea, no se da oportunidades. Y fíjate que ella era volcánica. O sea, volcánica que le quería matar a Rebeca. O sea, si la hubiera podido ahorcar, la ahorca, como decimos. Y es una mujer solitaria. Fíjate que el dolor, ella lo manifiesta quemándose la mano. Se autoflagela. O sea, exacto. Prefiere eso a llorar. Entonces, sí hubiera preferido una actriz más fuerte. Más fuerte, porque es un personaje que, como parece que ambas lo vemos, que son de los que trascienden y cualquier persona en el siglo XXI conoce a ese personaje. O sea, quizás para uno de nuestros hijos, que son gente que ha vivido una vida del siglo XXI, todo muy urbano, todo muy digital. Bueno, sí, Úrsula se parecía, abuela Amanda se parecía, sí, o a la abuela Evalina, o a la tía Jamona, pero Amaranta está ahora mismo, hay muchas Amarantas de 25 años por ahí, de 18 años por ahí. Yo creo que uno de los mejores personajes de la novela. Bueno, resulta que hemos hablado de como 50 de los 100 años de soledad, pero vamos a volver a hablar cuando ellos produzcan de nuevo. Lo que no significa, Anita, que tú no vas a esperar que eso pase para volver a Poncho Morado. Bueno. Dime por qué tú recomendarías primero la novela y luego la teleserie a aquellos que todavía no la han visto. Mira, yo entiendo que las dos tienen casi las mismas características. Como libro. Tiene un lenguaje rico, es una historia compleja, con la cual nos podemos, o me identifico, y el latino se puede identificar rápidamente. La teleserie también, gracias a Netflix, también, o sea, lo hace, a pesar de que es un desarrollo lineal en la teleserie, y lo han puesto así para que sea comprensible
a aquellos que no vivieron una realidad tumultuosa de los 60 y de unas crisis que estaban, nosotros tampoco. Nosotros no, porque nosotros opinamos, porque nosotros somos de los más recientes, pero estuvimos más cerca de esa generación que hizo protestas en las calles. Y esa novela es parte de ese grito político. Claro. Porque ahí están las ideas políticas de Gabriel García Márquez y su rechazo a la Iglesia Católica, todo eso está ahí. Al siglo XIX y siglo XX, pero eran de los 60. Entonces nosotros comprendimos a esa gente de los 60, más jóvenes que nosotros, lo veíamos más cercano porque eran nuestros primos mayores o tíos. Algunos profesores, las bombas lacrimógenas de la UAS. Ese tipo que tal vez nosotros no lo vivimos por nuestra vida privilegiada, pero que sabíamos que había algo. Sabíamos que había el temor de unas represiones políticas que nuestros padres estaban traumatizados. Mi mamá era una que decía, si hay algún lío en la esquina, tírense al suelo, no empiecen a correr. Y yo decía, pero es que yo no tengo que correr de ningún sitio porque a mí no me pasa nada. O sea, pero a ellos sí les pasó, sí les sucedió. Entonces, estuvimos cerca y vimos y pudimos oír de ellos esas experiencias de represiones de policía, los asaltos. No, nuestros padres vivieron la tiranía, vivieron una revolución, todo eso. Y para un dominicano del siglo XXI, esos son temas que están en los textos. Y si no te interesa la historia, no lo conoces, ¿entiendes? Pero nosotros vivimos el cerrar las puertas, que viene la protesta de la UAS y eso. Y de cerca lo vivíamos porque cuando salíamos del colegio a veces había que salir corriendo. Exacto. Entonces, gran parte de que vivimos eso lo tenemos presente. La generación de ahora es diferente. Ellos no tienen esa referencia. Y tienen otras curiosidades. Exactamente. Donde no necesariamente los elementos políticos de 100 años de soledad son los que le interesan. Por eso te decía, más los individuales de esos personajes. Yo creo que ahí es que puede estar el clic. Bueno, entonces la idea es que ellos lo asuman. O sea, en una generación joven asuma, no por el conocimiento histórico, no por la complejidad del lenguaje, no por la riqueza de la literatura en sí, sino como la experiencia histórica y de social que representa 100 años de soledad. La teleserie, digo, a mí me parece muy buena. Muy buena, o sea, separando cada una, entendiendo que una cosa es el libro y otra cosa es una teleserie o una que película. Es una adaptación, que es un arte en sí mismo. Exactamente. O sea, hay que entenderlo separado y en algunos puntos hacer uniones. No es un copy-paste, es una obra derivada. Es como cuando yo oigo a la gente que quiero mucho y que respeto mucho quejándose por la serie, yo, wow, o sea, es como si de repente va alguien al Louvre y se sienta calladito a hacer una copia de la Mona Lisa y no le queda tan bien, pero ese artista lo que está haciendo es un homenaje a la obra. Malo fuera que fuera y le tirara una lata de pintura, pero eso es una teleserie, eso es una película que es una adaptación de la novela, una copia, una obra derivada, no la primera se quedó intacta. Claro, exactamente, Angélica. Entonces, esa copia que tiene... No le están echando una lata de pintura a 100 años de soledad. Simplemente estos realizadores, que por cierto, qué bueno que sean colombianos y que no sean franceses, ni hablan inglés, sino que son colombianos. De hecho, incluso se dan licencia, me parece a mí, tú me corregirás, a incluir elementos colombianos que en la novela no están. Tú ves la bandera colombiana, pero justo y necesario de que los colombianos se den ese gusto. Sobre todo cuando ha existido tanto cine y tanta literatura sobre el narcotráfico. Creo que darse la licencia de poner elementos locales, yo creo que hasta Gabo lo hubiera dicho, estoy de acuerdo. Mira, y eso de que la familia le haya aceptado los hijos, primero es su derecho.
Vamos a estar claros. No, es que usted es la abogada y usted sí, dirá. No. Gabriel García Márquez no quería, pero Gabriel García Márquez se murió y los muertos no hablan nada más. Y que no había 100, Netflix. Nada más que en 100 años de soledad. Espérate, y no había Netflix. En la ficción en ¿Por qué? realidad. Porque claro. Gabo sabía. O sea, sí. Gabo entendía que su 100 años de soledad no iba a llegar más que lo que el viento se llevó de 4 horas. Y otra cosa, ¿Tú me Anita, entiendes? Gabo sabía que para llevar en los años que él vivió, que se murió el otro día, pero en los años en que eso se discutió, que sobre todo fueron los años después del premio Nobel y eso, de que si se va a llevar, si él sabía que la única ciudad donde había la capacidad para hacerlo, eso era en Hollywood. Y Gabriel García Márquez tenía ideas políticas que ya mejor, no se lo permitía. Mejor lo mataban. A ver, él, Gabo, es uno de los fundadores y uno de los patrocinadores de San Antonio de los Baños en Cuba. Sí. ¿Entiendes? Y ahí él iba cada rato a dar clases, clases magistrales, y todo lo que quiera. ¿Y por qué no tampoco cogió a los cubanos para hacer eso? No. O sea, pero él, por eso mismo, porque él sabía que los únicos que tenían esa capacidad era Hollywood. Y él, políticamente, y aparte es lo que te digo, la duración, no es lo mismo reproducir o adaptar una obra literaria en 2 o 4 horas que hacerlo en 16 horas o 20 horas. Y o aunque en el día de horas. mañana nos pongan un casco de realidad virtual y nos pongan las 300 y pico de páginas que tiene esta novela, minuto por minuto, seguirá siendo la visión del programador. Claro. Recuerda que todo arte tiene una parte subjetiva. Y entonces la literatura tiene su parte subjetiva. Y la parte de cine también, pero mucho menor. Y hay que reconocer, y ya, porque si no, todavía vamos a seguir 3 horas más. Sabe. Pero hay que reconocer, Anística, que en el tratamiento, o sea, la semiótica de esta serie no es como la de Pedro Páramo. Podemos juntarnos otro día a hablar de Pedro Páramo, que es una lección un poquito más artística, claro está. Pedro Páramo es prácticamente un cuento largo, es una obra mucho más contenida, menos personajes, menos... Pero en esta, las representaciones de esos momentos de realidad mágica, yo creo que está muy bien logrado. O sea, me gusta mucho, por ejemplo, la escena cuando encuentran el galeón, es casi literal. Todo lo que Gabo describe sobre el momento en que encuentran ese galeón, tú lo estás viendo. Claro. Pero hay una elección de colores, de humores. Exquisita. A mí me gustó. Que la de Pedro Páramo, y podemos hablar de Pedro Páramo otro día, si te traigo otra vez, es diferente y es más de vanguardia de cine, es verdad. Pero esta, sin llegar a mi modo de ver, a una puesta de escena tipo telenovela, es un poquito más mercantil, pero es elegante. A mi modo de ver. Y al modo de ver suyo, creo que también. Yo entiendo que sí. Bueno, y nosotros hemos hecho películas juntos, o sea, que hagan un chin de caso. Anita, esta es tu casa, además he estado a decirlo. Bueno, pues gracias. Gracias por venir. Los miedos del miedo escénico. Conseguí traer a Anita, señores. Este año, Anita y nuestro resto de nuestros amigos vamos a seguir haciendo programas de cine, de literatura, vamos a salir de vez en cuando. Le gustó mucho eso, Salvador, el paseíto que dimos por zona colonial, sí. A la gente le encantó. Aprovechamos para agradecer a todos los que nos ayudaron el año pasado y vuelven este que viene. Cambio fuera.